Padre bendito, te damos muchas gracias porque así como cambiaste mi vida, también tú tienes la capacidad de cambiar y transformar la vida de todos quienes te conocen, de todos quienes el Evangelio y de todos aquellos que pues entregan su vida a ti, que te ponen en el trono, que conducen su vida pues para seguir tus principios. Te pedimos, Padre, que el estudio de hoy sea útil pues para que sigamos conociendo tu obra, que entendamos la importancia de la obra que vino a ser Cristo a la tierra, podamos también usar ese mensaje que tienes preparado hoy para que podamos entender esa obra, la importancia de lo que hizo Cristo y que lo podamos utilizar para compartirlo con otras personas que no te conocen. Pedimos, Padre, todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, si les parece bien, vamos a retomar en este caso los estudios que hemos venido realizando en las últimas semanas y que están ya en el libro de Mateo, ya en el capítulo 27. En las últimas sesiones hemos visto la detención de Jesús, el cómo uno de sus discípulos y en realidad los 12 le dieron la espalda a Jesús, ¿no? Estamos hablando de Pedro, pero también de los 12 que, además de Judas, los demás también desperdigaron cuando vieron la detención de Jesús. Vimos también cómo fueron las circunstancias del juicio ilegal que le hacen los judíos, los sacerdotes, los escribas, sus enemigos, ¿no? Todas las violaciones, y otra vez decíamos, procesales que hubo y destacar, porque eso va a ser importante para el estudio de hoy, que eran estos judíos que se atrevieron a juzgar a Jesús, pues bastante incongruentes, porque por un lado se preocupan por realizar una serie de prácticas eh, con, con demasiado cuidado, por el otro dejan pasar cualquier cantidad de violación a las leyes que los regían y que regían los juicios, ¿no? Solo para conseguir condenar y matar a Jesús, ¿no? También vimos en el estudio pasado, pues lo que le ocurre al que llamamos traidor, ¿no? La actitud de Judas que darse cuenta que hay un tema de entregar a un inocente y que probablemente, o más bien ya estaba disponiéndose que iba a ser entregado para que lo mataran y asesinaran a Jesús. En ese sentido, Judas pues siente culpa y pues dispone de su vida de manera incorrecta. Decíamos incluso en la charla posterior a la predicación que ahí Judas pues falló doble, o sea, porque fallar con Dios pues, todos lo hacemos, todos lo hemos hecho, pero no creyó en la divinidad de Jesús, porque si hubiera creído en la divinidad de Jesús, hubiera identificado que todo lo que había realizado y todo lo que había profetizado se estaba cumpliendo. Y no obstante, pues decidió ejercer el castigo que creía que se merecía, en vez de clamar perdón a su creador. Entonces, eso lo vimos en el estudio pasado. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la revisión que estamos haciendo, el estudio que estamos haciendo de Mateo 27. Y ahora nos vamos a ir a los versículos 11 al 26. Y bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver un resumen que tenemos preparado. Me dicen si se ve, y creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en estudiar Mateo 27, versículos 11 al 26, que me permito leer. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en este día de la fiesta acostumbrada, acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Que sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que diese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y bueno, lo que estamos leyendo pues, son hechos terribles, ¿no? La continuidad del juicio de Jesús, ¿no? Pero antes de entrar directamente a revisar el, el tema principal de nuestro estudio, que se va a llamar, como dice aquí este versículo, el de ¿qué haré con este que llaman el Cristo? La pregunta que le da título a nuestro estudio, pero además es la pregunta que yo te pediría que hoy te enfocaras en responder para ti, ¿no? Como se lo planteó el propio Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Sí? El tema es, vamos a que tú tengas elementos para que en tu vida puedas responder a esa pregunta, ¿no? De eso se trata el estudio de hoy, ¿no? Y el pasaje que acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, de inicio decir que, bueno, nosotros los cristianos sabemos y tenemos la convicción de que Jesús es Dios. Y bueno, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de la divinidad de Jesús, de sus circunstancias de nacimiento y de cómo fue el que pudiera venir a la tierra para cumplir una misión, ¿no? De inicio veamos Mateo 1:23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el anuncio que le hace a la madre de Jesús, pues de quién va a ser su hijo, ¿no? Dios con nosotros, ¿no? Y bueno, todo esto pues ya había sido también anunciado muchos años antes, ¿no? Por ejemplo, veamos Isaías 7:14, nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Entonces, bueno, la profecía generada 400 o 500 años antes del nacimiento de Cristo cumple, ¿no? Se cumple con su nacimiento virginal y con su obra, la obra que vino a hacer en la vida, ¿no? Para el mundo, ¿no? Veamos también qué nos dice Juan 8:19, que es otro de estos versículos, hablan de su divinidad. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre.
si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y estamos hablando, y Jesús está hablando en este versículo, pues de su identidad con el Padre, en el sentido de que su Padre es directamente Dios y él desciende del mismo. De esa forma, la, el conocimiento de uno implica necesariamente el conocimiento del segundo. Y esto es, si la naturaleza de Dios es ser divino, la naturaleza del Hijo, la naturaleza de Jesús, también es de ser Dios. Veamos también qué nos dice Juan 14:7. Dice así, si me conocéis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habréis visto. Y la misma noción reiterada con algunas pequeñas diferencias en cuanto a la redacción, ¿no? Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, ¿sí? Otra vez se fusiona la naturaleza divina del Padre y la naturaleza de vida del Hijo, ¿no? Entonces, otro versículo más de esta noción de divinidad del propio Jesús. Vámonos a otro más, Marcos 9:37, ¿sí? Que dice así, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Otra vez, quien recibe a Jesús está recibiendo a Dios mismo, a Jehová, ¿no? Un par de versículos más, si les parece bien. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha dicho que tiene la, el poder y la voluntad de realizar toda la obra del cielo y de la tierra? De que su poder se extiende en todo el universo, en todo lo que el hombre conoce. Porque el hombre conoce todo lo que está en el cielo y en la tierra. Y hasta eso, lo del cielo, pues nuestra mirada no llega tan lejos, ¿no? Pero la potestad de Jesús es en todo el universo, ¿no? Muy bueno, desde esa perspectiva tenemos una serie de versículos y me voy a saltar estos últimos, pero hay muchos más en donde insistentemente vemos que Jesús es identificado como el Hijo de Dios, ¿sí? Como parte de su misma naturaleza. Y por esa razón, Jesús debe ser adorado como Dios, ¿no? Veamos qué nos dice Mateo 28:9. ¿Sí? He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, ¿sí? Había personas que pues ya lo reconocían y, y lo adoraron, sabían su naturaleza, ¿no? Veamos también Hebreos 1:6, ¿no? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿sí? Fíjense esto, los ángeles, ¿sí? El ejército que tiene Dios para cumplir todo lo que Él dispone, eh, tienen como encomienda adorar a Cristo, ¿no? Al primogénito, al unigénito de Dios. Pues bueno, esto es el preámbulo porque esta es la actitud que deberíamos de tener todos nosotros que conocemos a Cristo, que conocemos a Dios. Pero es un alto contraste con las respuestas que tiene el mundo, que tuvieron muchas personas y que tienen algunas personas aún hoy respecto de Jesús. Entonces, hay también muestras de cómo hay resistencia a reconocer la divinidad de Jesús, ¿no? Dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué vamos a este versículo? Pues porque ese es el preámbulo de nuestro estudio de hoy. ¿Sí? Está diciéndole a, está diciéndonos en la Biblia que hubo
más de un juicio. Ya analizamos en estudios anteriores el juicio que le hace por parte de los judíos y ahora vamos a estudiar el juicio que le hace ante una autoridad distinta a la judía, sino lo que es el gobernador de Roma, que gobernaba en aquella región. Este, el hecho de que se le lleve atado, nos dice que pues nadie estaba reconociendo la divinidad de Jesús. Nos dice que nadie estaba tratándolo ni adorándolo como Dios, ¿no? Implícitamente no lo están reconociendo con con su característica principal, ¿no? Veamos también qué nos dice Juan 18:31. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte. Estos dos versículos son, como les digo, preámbulo de nuestro pasaje, y es que son, les digo, tanto muestra de que no reconocían la divinidad de Jesús ni lo estaban adorando como lo que es, como Dios, pero también muestra de un problema, pues hasta yo podría decirlo otra vez, un problema legal, ¿no? Un problema legal derivado de que el pueblo de Israel en la época de Jesús estaba ocupado por una autoridad, por un imperio que sobresalía de todos los gobiernos de aquella época. Roma tenía presencia pues prácticamente en todo el mundo antiguo y lo que hacían era ejercer la autoridad en los territorios que habían conquistado. E Israel no era la excepción. En Israel tenía entonces el Imperio Romano un gobernador que era el representante, una especie de embajador del emperador de Roma, ¿no? Entonces, algunas decisiones de carácter, sobre todo importante, solo las podía tomar el gobernador de Roma. Y a eso se refiere el tema de Juan 18:31, ¿sí? Que, reitero, lo que nos dice es, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Sí? O sea, aquí lo que vemos es que los judíos, como ya lo vimos en los estudios anteriores, habían resuelto tener una condena de muerte hacia Jesús. Pero lo que están diciendo es que en el sistema de leyes de Roma no podían los judíos ejercer la pena de muerte contra Jesús, sino tenía que ser a través de la autoridad del gobernador romano. Y por esa razón lo llevaron allá, ¿no? Entonces, bueno, analicemos otra vez, muy brevemente, cuál fue la acusación, ¿no? Y veamos el inicio de nuestro pasaje. ¿Sí? Mateo 27, versículos 11 y 12, que dice así, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Sí? Yo aquí lo uno, y te pido que te recuerdes lo que vimos hace un par de estudios, de que el consejo de los judíos, de los sacerdotes judíos, había estado luchando para encontrar la manera de acusar a Jesús. Por un lado, habían intentado llevar testigos falsos. El problema de los testigos falsos era que sus versiones no concordaban entre sí y no lograban encontrar cómo, cómo acusarlo. Y es el sumo sacerdote el que le pregunta a Jesús y vamos a decir, a ojos de ellos, lo lleva a auto implicarse, a auto acusarse a la hora de que pues señala que él es el hijo de Dios, ¿no? Él es
el Mesías, él es el Hijo del Hombre, ¿no? Y entonces la acusación que implica la condenación de la muerte, pues para los judíos es considerada la blasfemia, ¿no? Al identificarse como Dios, ¿no? Entonces, esa es la acusación, ¿no? De la que está hablando este versículo de Mateo 27:12, ¿no? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada, nada respondió. Ahí yo también te diría que es muy destacable que aquí vemos también ante Pilato una actitud diferente, bueno, más bien la misma actitud de Jesús, una mansedumbre, una calma, un dominio de sí, una confianza de que aunque lo que va a suceder es terrible, él tiene confianza completa en Dios y que el plan de Dios se va a cumplir, ¿no? Ahora, recordemos que nos dice los otros versículos, Juan 18, versículos 28 y 29, dicen, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Aquí vemos otra vez esto que les destacaba al principio del estudio. Vemos que los sacerdotes son escrupulosos en el respeto de ciertas reglas, ¿no? Aquí nos dice que no entraron al pretorio para no contaminarse, porque al estar en la casa de un gentil, de un no judío, de una autoridad extranjera, se contaminarían y ya no podrían comer la Pascua, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, son escrupulosos en cómo respetan ciertas tradiciones y prácticas, pero dejan pasar todas las violaciones a los derechos y todas las violaciones a sus leyes respecto del juicio que le hicieron a Jesús, ¿no? Ya hablábamos de ellas. Lo juzgaron de noche cuando no está prohibido juzgarlo de noche. Lo juzgaron en secreto porque debían de haberlo juzgado en un lugar público, en una audiencia pública, ante las personas que quisieran estar presentes. Lo juzgaron acusándolo de falsos acusaciones y utilizando a testigos falsos, ¿no? Lo acusaron de manera que el que lo estaba juzgando era al mismo tiempo el acusador, ¿no? Estaba confundiéndose la figura del fiscal y del juez en la misma entidad, ¿no? En ese consejo de ancianos. Entonces tenemos todas esas violaciones que ellos estaban obviando, ¿no? Veamos también qué nos dice Mateo 23:23, ¿sí? Que esto es justo un poco de la reprimenda que ya les había dado Jesús y que tiene relación con esto que platicamos, ¿no? Jesús les dijo en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Aquí Jesús casi también pues profetiza cuál es la actitud que van a tener los sacerdotes en su juicio, ¿no? Van a ser escrupulosos en unas prácticas, pero van a dejar de lado la justicia, la misericordia y la fe. Yo aquí te digo, destaco esto, la fe, que es justo el problema de estos sacerdotes de que fueron en el juicio, el problema de Pilato, que participa también en el juicio, y el problema de la muchedumbre que no conoció a Jesús, que no lo reconoce como el Hijo de Dios. Y entonces dejas de lado la justicia, dejas de lado la misericordia, pero más importante, dejas de lado la fe, pues estás frito porque no puedes identificar quién, quién es Jesús, qué vino a hacer y
pues, ¿qué vas a hacer con él, no? Veamos también qué nos dice Juan 18, versículos 30 y 32. Dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿no? Ahora, aquí también te quiero decir que hay un tema legal, ¿no? Un tema que le llamamos de jurisdicción los abogados, ¿no? Esta parte de que una autoridad solo puede ejercer poder en ciertas circunstancias o en el entorno de un territorio, en un lapso de tiempo o a través de algún acto en concreto. Entonces, lo que vemos es que aunque los sacerdotes judíos podían juzgar a alguien en términos de sus temas de fe, las penas no las podían aplicar ellos, ¿no? No las podían aplicar porque esa jurisdicción la tenían, en este caso, romanos. ¿Por qué? Que eran los que administraban esa, 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 esa justicia en aquella época, ¿no? Entonces lo que tenemos es que con estos juicios que le están haciendo a Jesús los judíos, pues también está cumpliéndose mucho de lo que está profetizado y narrado en el Salmo 22, ¿no? Bueno, lo leeríamos, pero yo ahorita lo que te pido es que nos concentremos en que en este salmo está narrado, son 31 versículos, y está narrado mucho de lo que le sucede a Jesús, ¿no? Y más allá de eso, el tema de que en este salmo se narran todas estas cosas que iba a padecer de parte de quienes juzgaron, ¿no? Ahora, regresando a nuestro pasaje, otra cosa que hay que destacar es que a Jesús le variaron el cargo, ¿no? Porque para la autoridad de los judíos, la acusación de la blasfemia, pues era suficiente para poder condenarlo a muerte, pero no así para los romanos. Veamos qué nos dice Juan 18, versículos 34 y 35. Dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Sí, aquí lo que estamos viendo es que eh, Pilato no tenía en este momento ninguna intención de agregar a la acusación. Él está en el papel de juez, ¿no? Él está en la labor de escuchar la acusación que viene de parte de los sacerdotes, ¿no? Veamos también qué nos dice Juan 18:38. Le dijo Pilato que es la verdad y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, ¿sí? Entonces en los versículos anteriores, lo que vemos es que Pilato tiene hasta eso una actitud neutral y además de examinar y hablar con Jesús, viendo la mansedumbre y viendo que además no estaba activamente contradiciendo la acusación, pero además la acusación para el romano no tenía mayor peso ni mayor valor. Este, dice aquí, no está, dice, yo no hallo en él ningún delito, ¿no? O sea, para el gobernador romano, lo que está ocurriendo con Jesús no tiene el mérito para llegar a la condena, ¿no? La otra además, veamos lo que dice aquí el versículo 18 de Mateo 27, sabía, porque conocía las intenciones de estos sacerdotes, que tenían envidia, ¿no? Lo que sabemos históricamente es que estos gobernadores romanos
eran pragmáticos, la mayoría de ellos eran militares que habían peleado guerras y por lo mismo siempre tenían espías y se encargaban de tener la información a la mano de las cosas que tenían que, que conocer. Entonces, por eso es bien interesante que la Biblia recupere que Pilato sabía que por envidia le habían entregado, ¿sí? Por un lado, les decía, Pilato tiene un comportamiento neutral, por otro lado, no encuentra culpa al examinarlo, al hablar con él, y sabía los motivos y las orientaciones de los que lo acusaban, ¿no? Entonces, lo que tuvieron que hacer para lograr el propósito es otras mañas, ¿no? Como les decía en el estudio en donde vimos el juicio ante judíos, los judíos fueron probando un método, otro método, hasta que lograron la condena, ¿no? Y bueno, aquí es lo que vamos viendo en estos versículos, ¿no? Porque lo que vemos aquí ahora en Juan 19:12 es esto otro que ocurre, ¿no? Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y aquí lo que vemos es que estos sacerdotes utilizan otra artimaña que es una violación procesal legal, ¿no? Porque la acusación que ocurría contra Jesús era la de blasfemia. Sin embargo, aquí varían la acusación y a través de esta artimaña que está narrada en estos versículos, pues cambian la acusación, ¿sí? Aquí nos dice, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. ¿Sí? Aquí en concreto, digamos que lo que estaban intentando hacer parecer es que Jesús era un sedicioso, ¿no? Era alguien que se estaba oponiendo a la autoridad de César y que era una amenaza para el imperio romano. Entonces, de esta forma, Pilato se ve en una encrucijada, ¿no? O sea, busca que lo reconozcan como rey, ¿no? Y lo que vemos es que el pueblo, los que estaban ahí, lo que contestan es, fuera, fuera, crucificadle. Todavía Pilato les pregunta, ¿voy a crucificar a este que es identificado como su rey? Y en este uso de la artimaña que usan estos sacerdotes, todavía peor, confiesan, dice al final este versículo, no tenemos más rey que César, ¿no? Cuando pues es también sabido que estos sacerdotes abominaban y no querían, pero para nada, a, a los romanos, ¿no? La, a lo que es autoridades del Imperio Romano, ¿no? Entonces también vemos aquí otro de esos, otra de esas actitudes incorrectas y pues abiertamente ilegales, criminales de estos sacerdotes, ¿no? Porque tenías para juzgar, pues que ser consistente con la acusación original. Y aquí ya la están buscando por todos los medios, cambiarla para ajustarse a una causa que sí viera Pilato como que justificaba
la pena de muerte, ¿no? Ahora, en contraste, ¿qué es lo que vamos a ver? Una actitud de Jesús en el pasaje que estamos revisando. Regresemos a Mateo 27 y ahora vámonos al versículos 12 al 14. Dice, y aquí es lo que yo te pido es que te concentres en la actitud que tiene Jesús. Siendo acusado por los principales sacerdotes cristianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, ¿sí? Um, digamos que lo que es notable de esta actitud de Jesús no es tanto el silencio, ¿no? Porque podría uno pensar que un acusado que no se quiere implicar aún más, pues lo que opta es por guardar el silencio, ¿no? De hecho, hoy en día, pues siempre te dicen, y lo vemos en las películas, que cuando se te detiene, se les dice, pues, tu derecho a guardar el silencio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿sí? Eso puede ser una estrategia de alguien que es acusado, ¿no? Pero no, lo que vemos de parte de Jesús es un dominio y una confianza en que lo que está en el plan de Dios se iba a cumplir. Recordemos que en los momentos previos a su detención, Jesús tuvo, pues digamos, en su humanidad, la petición a Dios de que esa copa pasara de él, ¿no? Pero una vez que recibió la respuesta de Dios y que la respuesta fue, tienes que beber la copa, la actitud de Jesús fue de dominio, de estar por arriba de las circunstancias, de confianza y de completa entrega a que se cumpliera la voluntad de Dios en el plan que había sido perfilado por él, ¿no? Entonces, por esa razón, este silencio es más allá de un silencio que pudiera ser una artimaña profesional, ¿no? Es una muestra de que aún en la circunstancia de ser acusado con el gobernador romano, Jesús estaba confiado en, en que el Padre iba a cumplir el plan que tenía proyectado, ¿no? Sí, ahora, en las horas siguientes, pues lo que vamos a ver es que a Jesús lo van a torturar, ¿no? Lo van a torturar hasta lograr su muerte, ¿no? Y esto también cumple profecías hechas cientos de años antes de Jesús, ¿no? Veamos, por ejemplo, que dice Isaías 53:7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí otra vez escuchamos o vemos en un versículo el que a Jesús se le compara con el cordero. El cordero precisamente que se lleva en sacrificio a la Pascua, la fiesta esta que estaba por ocurrir en esos momentos, como ya leímos en varios versículos, ¿no? Estaba por cenarse la Pascua, ¿no? Entonces Jesús es este cordero que es llevado al sacrificio, pero para que nosotros no tengamos que sufrir el castigo que nos merecemos por nuestros pecados, ¿sí? Jesús va entonces en mansedumbre, así como ese cordero, a cumplir el plan de Dios. Les digo, más allá de ir en una actitud pasiva, lo que destaco es que Jesús tiene dominio completo de las circunstancias. Y bueno, veamos también qué nos dice Lucas, que es parte del mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, Pilato, perdón, esto está en Lucas 23, versículos 6 al 11. ¿Sí? Que dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él,
y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y lo que vemos es también otra expresión más de este problema jurídico de las jurisdicciones, ¿no? Eh, Aquí recurrió Pilato a una artimaña, ¿no? Entre los abogados y sobre todo los jueces, dice que para no enfrentar un juicio que puede ser incómodo, lo que busca es que te vas a excusar y si tienes la oportunidad de que alguien más juzgue en vez de ti, pues remites a que este otro realice el juicio, ¿no? Eso en derecho procesal se le llama, pues, te recusas, te excusas de conocer de un asunto. Aquí eso es lo que intentó Pilato, diciendo, ah, bueno, pues el origen de la nacionalidad de este Jesús es de Galilea, entonces mándenlo con Herodes, un poco evadiendo su responsabilidad como autoridad y buscando que sea otro el que lo juzgara. ¿Y qué es lo que hace entonces Herodes? Pues lo mismo, lo escarnece, escucha las acusaciones, pero se lo regresa, se lo regresa a Pilato, ¿no? Entonces lo que vemos es que las autoridades, fuera de las autoridades judías, religiosas judías, o sea, vamos a decir, las autoridades civiles, pues estaban de una u otra forma evitando juzgar a Jesús, juzgar o condenarlo, ¿no? Veamos también qué nos dice Lucas 22, versículos 13 y 16. Fueron pues y hallaron como les había decidido y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Os digo que no la comeré más hasta que cumpla el reino de Dios. Creo que este versículo iba un poco antes en la narrativa, que era pues precisamente para mostrarles que estaban en estos días de la Pascua y que la actitud de Jesús de ser el Cordero del sacrificio de esa Pascua era la actitud que es la actitud correcta de Jesús, es la actitud que es admirable de Jesús y es la actitud que pues logra que el plan que tiene Dios para nuestra salvación cumpla efectivamente, ¿no? Veamos también Juan 19, versículos 9 al 11, que es también parte de la narración de cómo está ocurriendo el juicio ante Pilato. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿y no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Yo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto es también un par de versículos muy interesantes porque eh, Pilato le está casi influyendo para que tenga una defensa, ¿no? Le dice, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte. Es que esto lo hacemos los seres humanos con mucha frecuencia, ¿no? Apelamos a que tenemos un pequeño poder y eso lo intentamos usar para que lograr que otro haga lo que queremos, ¿no? Y a eso intentó apelar Pilato, ¿no? O sea, como quería que Jesús se defendiera para poder quizás exculparlo con algo de lo que dijera, eh, estaba diciendo, pues yo tengo la autoridad para acabar con tu vida, ¿no? Y Jesús le respondió de una manera magistral, ¿no? Le dice, tu autoridad no viene de ti, no viene de algo que tú hayas hecho,
la autoridad que tendrías contra mí viene de lo alto. Obviamente, Jesús está haciendo referencia a que esto que va a ocurrir, esto que estaba ocurriendo y que estaba en este momento en el pasaje que estamos viendo, estaba dispuesto pues por alguien de arriba, es decir, por Dios, ¿no? Estaba dispuesto en su plan, pues desde el principio de los tiempos. Y es el plan que se iba a cumplir en los momentos siguientes, en donde iba a ser torturado, llevado a la cruz, muerto, y en los días siguientes, cuando después de 3 días iba a resucitar, venciendo la muerte, y a través de esa obra cumplir con el plan que Dios destinó, que tenía planeado para este, salvar a cada uno de nosotros y perdonar nuestros pecados, ¿no? Entonces, por esa razón es bien, bien importante el que en todo momento Jesús, en esto, en las pocas palabras que pronuncia ante Pilato, está apelando a que todo esto está ocurriendo de acuerdo a un plan que está por arriba de la autoridad de Roma, ¿no? Está por arriba de la autoridad de este, Poncio Pilato, que era quien lo juzgaba, ¿no? Ahora, por último, veamos muy brevemente la actitud de la multitud que estaba congregada y que había sido pues seguidora de este juicio, ¿no? Eso también te los tengo que destacar, ¿no? El juicio contra el juicio de Jesús ante los sacerdotes fue privado en la oscuridad y este es un juicio público, ¿sí? Está en el pretorio y hay una multitud que está ahí presenciando el juicio, ¿no? Veamos qué nos dice la parte final de nuestro pasaje. Mateo 27, 15 a 23. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Que sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese muerto, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Sí? Y bueno, aquí yo te diría que son dos temas y dos cosas en las que hay que poner atención en estos versículos. Uno, pues como decía, la actitud de la muchedumbre, ¿no? La actitud de esta turba de gente que habían probablemente escuchado de Jesús, bueno, no probablemente, habían escuchado de Jesús, habían conocido pues, los milagros y la predicación que él había dado, habían escuchado probablemente algunos de sus parábolas. Pronto estaban congregados, ahora pidiendo que se le crucificara, ¿no? Estaban incluso prefiriendo a un criminal común para que fuera soltado en vez de soltar a Jesús, ¿no? El intento que vemos aquí de Pilato es el de buscar pues una salida, ¿no? O sea, con la liberación de uno de los presos, ¿no? Y poner al pueblo a que decidan, ¿no? En este caso, entonces yo te diría, es muy importante cuestionar y saber que esa actitud de parte de esta multitud, pues también es una actitud incorrecta, pero otra vez por el tema de la fe.
porque no reconocían en Jesús la divinidad, no reconocían que él tenía la misma naturaleza que el Padre, que no reconocían que Jesús era el unigénito de Dios, ¿no? Porque de haberlo hecho, pues por supuesto que deberían de haber pedido que lo soltaran, ¿no? Debían de haber adorado al Hijo de Dios, ¿no? Pero pues, no, la actitud de la muchedumbre es esa, ¿no? Y Pilato, pues les digo, aunque buscó la liberación, también tenía la potestad para librarlo. Y sin embargo, con estas actitudes, con estos cursos que intentó, eh, pues todo fue este, eh, inútil, porque la muchedumbre estaba contestando a la pregunta inicial de nuestro estudio, que era la que te decía que es importante que nosotros reflexionemos, y por eso te la subrayo en este momento, que esto es lo que dice Pilato, ¿no? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo, ¿no? Vemos que los sacerdotes dieron de Jesús llamado el Cristo una condena, ¿no? Llevaron a Jesús al oprobio, llevaron a Jesús a el insulto. La muchedumbre, pues lejos de reconocer su divinidad, pidió y prefirió a un criminal, y a Jesús clamaron que fuera crucificado, ¿no? Y bueno, Pilato, pues lo más que hizo fue, como ya lo leímos hace un rato, lavarse las manos, ¿no? No querer tener culpa del derramamiento de sangre de Jesús. Desde cierta perspectiva, evadir su responsabilidad en estos hechos. Entonces, es importante identificar cuál es la actitud que tú tienes a Jesús, ¿sí? Y yo con esto termino el estudio de hoy planteándote qué vas a hacer tú con Jesús llamado el Cristo. ¿Vas a tener actitudes similares a los de los sacerdotes judíos? ¿Tendrás actitudes similares a esta muchedumbre que no le conoce? ¿Tendrás actitudes similares a las de Pilato que, pues aunque sabe que este es un hombre justo, no se quiere involucrar más, no quiere saber más de él, evade su responsabilidad de hacer algo con Jesús llamado el Cristo? O, como lo vimos al principio del estudio, vas a considerar a Jesús el Hijo de Dios, y si vas a considerarlo el unigénito de Dios, lo vas a adorar y vas a entregarle tu vida, ¿sí? Yo te pido que esta noche tú reflexiones sobre esta pregunta, y allá en tu lugar privado, en el silencio de tu corazón, te respondas a ti mismo esta pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús llamado el Cristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer tú a partir de hoy con Jesús en tu vida? ¿Sí? ¿Les parece bien? Pues concluimos así el estudio con esta pregunta, y yo te pido que para finalizar me acompañes en una muy breve oración, y también que si no has hecho decisión por Cristo, pues te animes y dándome esta oración la puedas hacer. Entonces me voy a permitir orar para finalizar el estudio. Padre bendito, Señor, tú eres el creador del universo, el Rey de Reyes, a quien debemos todo lo que somos, todo lo que haremos, todo lo que seremos. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que podamos cumplir con tu voluntad. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que
este mensaje que tuviste hoy para nosotros sea útil para presentar la obra que tú hiciste, tu identidad como el mismo Dios, ¿sí? Saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a que podamos reconocerte como eh, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, y que podamos tener el corazón dispuesto a adorarte, a reconocerte y a contestar de la manera más adecuada a esa pregunta que tú nos haces en esta noche a través de este estudio, ¿sí? Que podamos contestar de la mejor forma para nosotros mismos la pregunta de qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo, qué lugar va a ocupar en nuestra vida y qué trono va a tener en nuestra vida. Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén.